Bien, pues vamos a tomar el tema el día de hoy. Regularmente a mí me gusta iniciar con preguntas cuando me toca hablar de la palabra de Dios, así que pues hoy voy a iniciar con preguntas, a ver si me ayudan a responderlas. En primer lugar, quisiera preguntarles si alguien les pide que le hablen del Señor Jesucristo, ¿en qué libro de la Biblia o en qué libros de la Biblia ustedes se apoyarían para hablarle de Él? ¿A qué parte se irían de la Biblia, hermano? Proverbios. ¿Proverbios? Muy bien. Ahí encontraríamos algo respecto a la figura del Señor Jesucristo. Sí, ¿Sí? porque no solamente nos ayuda como guía, también es una enseñanza y de ahí yo siento que salen las ramas para entender los demás libros. ¿Y Proverbios en qué parte de la Biblia está? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Está en medio, ¿no? Está en el Antiguo Testamento. Ajá. Ok. Interesante, ¿no? Ahí no estamos como que hablando muy en forma de Jesucristo, pero aún así el libro de Proverbios es una parte y ahorita vamos a ver por qué tienes razón en cuanto a que es importante el libro de Proverbios. ¿En qué otro libro ustedes se basarían para hablarle a alguien? En los Salmos. ¿En los Salmos? Ok. Por allá dijeron Juan. Juan. ¿Por qué en Juan? Porque ahí habla del amor que el Señor nos tiene a nosotros. Bueno, pero si yo te dijera, a ver, platícame un poco de Jesús, de cómo es que Él vino al mundo, cómo es que Él nació un día en Belén y todo ese tema. Quiero que me platiques de ese personaje llamado Jesús. ¿Qué libros más tomarían? El Nuevo Testamento yo. No. ¿El Nuevo Testamento? ¿Cuáles libros del Nuevo Testamento? Pues también bueno, lo que pasa es que para mí son más grandes. Pues en el Nuevo Testamento arrancamos invariablemente con los 4 evangelios, ¿sí? Los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que indiscutiblemente tendríamos que hablar de esos libros para poder presentar la figura del Señor, sin duda. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan son esas versiones del ministerio de Jesús en la tierra. Entonces nos hablan desde su nacimiento en la tierra, nos hablan de cómo es que Él actuó, cómo es que Él fue pues llevado a la cruz. A veces decimos fue entregado, pero en realidad debemos decir que Él se entregó a sí mismo, porque fue por voluntad propia. Habla también de la resurrección, y seguramente después en las diferentes epístolas y en el resto del Nuevo Testamento encontraremos referencias muy claras para poder explicar la figura del Señor, ¿no? Allá, por ejemplo, en Apocalipsis 3:20, en el último libro de la Biblia, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, cuando está hablando Jesús. Dice, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el Nuevo Testamento es importante para hablar de él. Así que si nosotros un día, no sé si les ha pasado, pero de repente llegamos a un hotel y hay una organización en el mundo que se llama los Gedeones, que suele poner Nuevos Testamentos en los burós de los hoteles, en algunos lugares. Y encuentran ustedes algo que dice Nuevo Testamento y viene en inglés y en español. Es una labor muy, muy importante la que ellos hacen. Sin embargo, pues a mí me queda siempre un poquito la inquietud de decir, el Nuevo Testamento está bien porque así voy leyendo específicamente lo que me habla acerca de Jesús. Pero por acá mencionó nuestra hermana Proverbios y ella dice que también Proverbios nos puede ayudar a entender la figura del Señor. Por acá nuestra hermana Angélica mencionaba Salmos. Pues yo quisiera preguntarle, hermana, ¿por qué Salmos nos sirve para entender la figura del Señor Jesucristo? Porque habla mucho de, pues, el principal de Dios, ¿no? Y que pues que nunca estamos solos, siempre Él está al pendiente de todos y pues supuestamente por eso mandó a Jesucristo para reafirmar su amor, ¿no? Ok, o sea, no nos está hablando específicamente de la persona Jesucristo, del Señor Jesús, pero a través de algunas de las palabras y de las expresiones que vienen ahí, nos damos cuenta de que hay una unidad entre esas palabras, ¿sí? Vamos a ahorita explicar un poquito más adelante, ¿no? Pero fíjense que es interesante cómo las personas que convivieron con el Señor, no sé si todas,
pero una gran parte no sabían mucho del Antiguo Testamento, no sabían de las Escrituras. En esa época no era muy común que la gente estuviera documentada. Regularmente los que sabían de las Escrituras eran los llamados escribas o los fariseos, que eran las personas que pues eran como más allegados a conocer las Escrituras, porque pues no había tantas formas de reproducir, y aparte como que tenían ellos un cierto celo porque no todos leyeran, tal vez porque si leyeran se darían cuenta de muchas cosas que no se hacían correctamente, ¿no? Exacto. Incluso para leer la palabra de Dios había que ir al templo. Recuerden aquellos episodios incluso en los cuales al propio Señor Jesucristo le dieron los rollos para leer, ¿no? Entonces había que leer ahí. No era tan fácil, no había una Biblia en la casa de cada quien para poder leer. Entonces era un poco complicado. Sin embargo, vamos a ver un episodio que los voy a invitar a que busquemos allá en el libro de Lucas. Este episodio se da entre... ¿En el antiguo? En el nuevo. Justamente ahora estamos aquí ya muy bien distinguiendo, ¿no? Antiguo y nuevo, antiguo y nuevo. Y tenemos que ejercitar mucho eso, porque es importante saber que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Hay una parte, digamos, primera de la Biblia y una parte posterior de la Biblia. Así es como está principalmente dividida la Biblia. Y es muy importante entenderlo así. Ahora, nosotros entendemos lo que es la palabra testamento en forma coloquial. ¿Qué es un testamento? ¿Es una herencia? Es algo que nos indica una voluntad. A veces lo asociamos con una herencia, pero no solo a la herencia, sino que también es la voluntad. Cuando una persona hace su testamento, es porque deja la voluntad de lo que se hará cuando él ya no esté, ¿verdad? Entonces, ahí donde entendemos que el Antiguo Testamento es como una carta, como que algo que nos dejaron como la voluntad. En este caso es la voluntad de Dios. Y el Nuevo Testamento ya incluye la figura del Señor Jesucristo y todo el ministerio posterior una vez que Él vino a la tierra. A veces decimos, Cristo nació, sí, nació como hombre, pero no nació ahí, no se originó ahí como Dios. Como Dios se originó, es más, no se originó, porque Él es uno con el Padre desde un principio, como lo dice el primer capítulo de Juan, ¿no? Así que, miren, vamos a ir allá a Lucas capítulo 24. Y fíjense que allá en este capítulo 24 es donde se describen algunos de los acontecimientos que ocurrieron el domingo de resurrección, el domingo en el cual el Señor Jesucristo, pues venturosamente resucitó de entre los muertos. Dicen ahí algunas descripciones que en el versículo 10 dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. A ver, déjenme entender algo. Las mujeres fueron al sepulcro y vieron la tumba vacía, tuvieron ese encuentro. Incluso después de ellas llegó Pedro, llegó Juan. Ellos empezaron a contar todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que había ocurrido esa mañana. Y dice aquí, pero no estamos hablando de personas que no conocían a Jesús. Estamos hablando de alguien que fueron sus discípulos. O sea, sus apóstoles, pero también sus discípulos. Es decir, los apóstoles eran ese círculo de los 12. Bueno, en este caso ya nada más eran 11 porque ya no estaba Judas, pero aparte había otros discípulos, había un círculo un poco más amplio de personas que eran sus discípulos. Las mujeres fueron a platicarles y decirles, ¿qué creen? Encontramos la tumba vacía y después se nos presentó Jesús y nos dijo esto, y nos dijo esto, y nos dijo esto. Y dice aquí que no les creían. ¿Por qué no les creían? ¿Qué no escucharon al Señor decirles una y otra vez, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que resucite de entre los muertos? ¿Por qué no les creían? ¿Por qué si eran sus discípulos? Yo les pregunto, hermanos, si a ustedes les hubiese tocado estar en ese momento conviviendo aproximadamente 3 años, que fue lo que fue el ministerio del Señor,
y Él les dijera, voy a entregar mi vida, haciendo esa metáfora que decía, destruyan este templo y en 3 días, ¿qué dijo? Lo levantaré. Si se lo estuviera diciendo a un soldado romano, o si se lo estuviera diciendo a un miembro del Sanedrín, pues es entendible que no creyeran que había resucitado. Pero estas palabras se las están diciendo a sus discípulos. Yo les pregunto, hermanos, si a ustedes les hubiera tocado estar en el lugar de esos discípulos y llegan unas mujeres y les dicen, fui a la tumba y el Señor no está en la tumba, resucitó. ¿Ustedes le hubieran creído a esas mujeres? Yo sí. Sí. Yo sí. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque estamos en esta época. Porque ya tenemos la Biblia. Porque ya vimos todo el contexto general. Pero yo creo que hay que entender el rol y el lugar que tenían estas personas. Vamos ahora a irnos un poco más adelante para ver otras personas que también tuvieron este encuentro y cuál fue su reacción. Dice a partir del versículo 13, aquí quisiera que alguien me ayudara a leer a partir del versículo 13. Y he aquí todos ellos. Y ahorita le digo en dónde paramos, hermana. Y he aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Bien, hasta aquí, hermana, para poder ir desglosando esta parte de la Escritura. Dice aquí que 2 de los discípulos, no de los apóstoles, sino de los discípulos, de aquellos que eran ese círculo como más amplio, ¿sí? Y dice aquí, ahorita vamos a ver más adelante, incluso el nombre de uno de ellos, porque este hombre es alguien que está relacionado con una de las mujeres que estuvo a los pies de la cruz en el momento que el Señor fue crucificado. Pero fíjense como que pareciera algo fortuito, ¿no? Son 2 personas que van caminando de Jerusalén a Emmaús. Dice aquí que a 60 estadios. La distancia que era en ese entonces era medida en esa unidad de estadios, equivale aproximadamente a 180, 183 metros. Así que si queremos saber qué distancia era, si multiplicamos 180 por 60, pues nos da que eran aproximadamente entre 10 y 11 kilómetros. Es decir, para llegar de Jerusalén a Emmaús había que caminar, porque en ese entonces había que caminar. La forma de moverse de un lugar a otro era caminando. Entonces, ¿en cuánto tiempo una persona camina 10 kilómetros para llegar, digamos, de una ciudad a otra? En un día, más o menos. Tal vez menos. Corriendo tal vez sea, no sé, una Pero, hora. no sé, a lo mejor un Pero día, caminando dando ciertos espacios como descanso. como menos, tal vez yo creo que menos de 8 horas, ¿no? 10 kilómetros, tal vez un par de horas, a un buen ritmo, ¿no? Unas 6 horas así. Bueno, 5. pero no son minutos, o sea, no es de que son 10 minutos, que me digan 10 kilómetros, sí, agarro mi coche y me voy caminando, ¿no? O sea, incluso ustedes podrían hacer su ejercicio y pongan ahí en Google un lugar que esté a 10 kilómetros, ¿sí? Y pónganle cuál es el equivalente en un auto, en transporte público o caminando. A ver cuánto les dice, y ahí nos podemos dar una idea de cuál es el tiempo que había que recorrer. Pero entendamos que en aquel entonces pues no había alumbrado público. O sea, había que caminar, pero cuando ya llegaba la noche y teníamos que ir a un lugar, pues había que caminar prácticamente bajo la oscuridad. Los caminos eran terregosos, había posiblemente asaltantes, había muchos peligros en aquel entonces. Entonces era muy común que los caminantes se unieran, que veía a alguien y decía, oye, a ver, ¿puedo acompañarte? Sí, vente, y a veces ni siquiera se decía nada.
Entonces era más o menos común que en este caso un extraño se uniera con estos dos que iban camino a Emaús. Por eso es que lo ven, vente, no saben quién es. Se les acerca y él es el que les pregunta qué pláticas son estas que tienen, pero no saben quién es. Lo ven como un forastero, alguien que acaban de conocer. Bien, alguien más que nos ayude en el versículo que sigue a partir del 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ok, aquí hacemos otra pausa. Fíjense, él simplemente se les une y les pregunta, ¿qué pláticas son estas? Ellos dicen, pues venimos hablando de este tema. Y le dicen, es que tú eres el único, que no eres de aquí, no sabes lo que acaba de pasar en Jerusalén, no sabes que acaban de crucificar a uno. Aquí le hablan hasta cierto punto como alguien lejano, ¿se dan cuenta? A pesar de que ellos eran discípulos, dicen, ¿no supiste de, así como cuando contamos una anécdota, ¿no? ¿No supiste de que mataron a un Jesús de Nazaret? ¿Tú eres el único que no sabe? Ahora, déjame decirte que ese Jesús, así como que vamos llevando la plática, y le dice en el versículo, en el versículo 21 dice, pero nosotros, ¿qué? Esperamos. ¿Esperamos? Esperábamos. ¿Qué diferencia hay entre nosotros esperamos que Él sea el Cristo y entre nosotros esperábamos que Él fuera el Cristo? Porque perdieron la esperanza. Exactamente. El tiempo del verbo es sumamente importante aquí. Una cosa es decir, espero, a otra es decir, esperaba. Es por eso que no le creen a María cuando ella llega y les dice que ya no lo encontraron y que la tumba estaba vacía y que después lo encontraron. Sí. Y ella les repite lo que les dijo, pero precisamente al perder la fe, no hay algo que les valide para que ellos puedan creer. Sí, porque dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, están decepcionados. Para ellos se decepcionaron porque creían que Jesús iba a redimir, pero no sabían cómo. Ellos pensaban que iba a redimir como lo hizo tal vez Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto. Esperaban tal vez una redención como esa. Alguien que físicamente rescatara al pueblo de la opresión romana. Y por eso están decepcionados, porque no entendieron cuál era el sentido de lo que Cristo les había dicho. Entonces dice, nosotros esperábamos, pero pues a lo mejor viene otro distinto después de él. Sin embargo, van caminando. Ahora, ¿ustedes cómo creen que vayan ellos caminando? ¿Felices? De Jerusalén a Emaús. Estaban en Jerusalén. Estuvieron viendo todos los acontecimientos desde el viernes, el sábado, y ese día es domingo. Ya es la tarde, noche, y van ya de regreso a su aldea, porque dicen, bueno, pues este capítulo ya se cerró. Vámonos de regreso a nuestra casa, ¿no? Vivimos en Emaús. Dijo que iba a resucitar, no resucitó. Pues a seguir nuestra vida, prácticamente, ¿no? Sin embargo, aquí hay otra parte, dice, como que los hace dudar, ¿no? Versículo 22 en adelante, ¿alguien que nos ayude a leer? 22 en adelante. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles,
quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, para a él no le vieron. Pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Bien, aquí hacemos otra pausa. Aquí no les ha dicho quién es, pero ya los empezó a regañar. Ya les dijo insensatos. Ni siquiera los conoce. O ellos piensan que no los conoce. Ellos no lo conocen, no lo han reconocido. Pero él les hace preguntas. Esa era mucho la forma de proceder del Señor. Hacía preguntas cuando él obviamente sabía la respuesta, ¿no? Pero quería que esa respuesta viniera de la gente. Entonces aquí, cuando ellos dicen, nosotros esperábamos que él fuera, pero pues como que ya vimos que no. Pero nos queda una duda. Hay algo que no nos termina de dejar quietos. Y es el hecho de que hubo unas mujeres de entre nosotros, fíjense. O sea, dicen, no son mujeres desconocidas. Dice, de entre nosotros. O sea, las conocemos, sabemos quiénes son. De alguna manera podemos decir, no creemos que nos hubieran querido mentir. Aunque de todas maneras no les creyeron. Y dicen que vieron el sepulcro vacío y que tuvieron una visión de ángeles, que los ángeles les hablaron. Y luego dice que también otros varones acudieron. Y dice este versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los Profetas han dicho. Fíjense que es interesante porque tal vez podríamos esperar que aquí hubiera sido contundente que él les dijera, oh insensatos y tardos para creer lo que el propio Cristo les dijo durante 3 años. ¿Eso sería válido? Sí. Que les reclamara, pero si él les dijo que aun y cuando fuera muerto resucitaría. Sin embargo, es interesante que la palabra del propio Señor Jesucristo no hace referencia a lo que él dijo. ¿Se dan cuenta? Hace referencia a lo que los profetas dijeron. ¿En dónde? ¿En dónde dijeron todo lo que dijeron? Los profetas, Isaías, Jeremías. ¿Qué otros profetas? Malaquías, Ezequiel. Todos esos profetas, ¿dónde escribieron? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento. O sea, mucho antes de que Jesús viniera a la tierra. Entonces el Señor Jesús los está regañando y les está llamando la atención, no por no haberle hecho caso a Él, sino que les está diciendo, no le hicieron caso a lo que dijeron los que hablaron del Señor Jesús, del Cristo, 400, 500 o muchos años más antes de que Él viniera a la tierra. Ese es el verdadero reclamo. A mi modo de ver, le da mucha autoridad a lo que dice aquí el Señor. No porque no la tenga Él, no porque su propia palabra no la tenga, sino porque Él les dice, a ver, remítanse a lo que ocurrió antes. Cuando Isaías decía, ¿por qué un niño nos es nacido? Lo dijo más de 400 años antes de que el Señor viniera al mundo. Y habla Isaías como si fuera en tiempo pasado. Lo da como un hecho consumado. Entonces aquí, fíjense, interesante porque Jesús todavía no les dice que es Jesús, pero ya les está diciendo que son insensatos, pero les dice, no les dice, son insensatos porque no le creyeron a Él, a pesar de los milagros que hizo. ¿Qué no fue suficiente los milagros que hizo? ¿Que no levantó muertos? ¿Que no curó leprosos? ¿Que no le devolvió la vista a muchos? Y aún así, si Él pudo resucitar a una niña, si Él pudo decirle a un hombre llamado Lázaro, ven fuera,
después de 4 días de muerto, ¿por qué no le creyeron cuando él dijo que resucitaría? Si él tenía el poder, ¿por qué no le creyeron? ¿Es humanamente entendible que no le hayan creído? Humanamente sí es entendible. Pero también por eso el Señor les dice, está bien, te entiendo. Humanamente es difícil creer, pero entonces remítete a lo que dijeron los profetas, porque ahí está también la palabra de Dios. Por eso es importante Salmos, porque también ahí en una parte de Salmos dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿sí? Y en Proverbios también, porque vienen ese tipo de palabras que hacen referencia a la autoridad del Señor, a la autoridad de Dios. Bien, sigamos adelante con el versículo 26. Es una pregunta, ¿verdad? Pero ¿quién nos ayuda empezando a leer del 26 en adelante? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Bien, hasta ahí. Pero es importante aquí, hermana y hermanos, es importante que le demos esta entonación a cómo inicia el versículo 26. Porque ¿cómo inicia el versículo 26? No era necesario. Inicia con un signo de puntuación. ¿Qué tipo de signo de puntuación es ese? Interrogativo. Es un signo de interrogación. Entonces, él les está preguntando, pero les está preguntando a manera de encararlos, ¿se dan cuenta? Les dice, ¿qué acaso no era necesario? Dice, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas, pero no, vuelvo a repetir aquí, no les está confrontando con lo que él había dicho, sino con lo que los profetas habían dicho. Cuando Isaías, por ejemplo, decía, varón de dolores. Varón de dolores. Se refería a Cristo. Entonces, aquí es donde les dice, a ver, ¿conoces el libro de Isaías? ¿Conoces el libro de Jeremías? ¿Conoces el libro de Salmos? Entonces tienes que saber que era necesario que el Cristo padeciera. ¿Y qué más dice? Y que entrara. Padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Es decir, que regresara a su gloria. Es decir, no es que se origina, nace y luego va a la gloria donde nunca ha estado. No, él viene de la gloria de donde está, nace y regresa a la gloria de donde pertenece con el Padre. Dice, entonces fíjense cómo es importante aquí que dice, y comenzando desde ¿dónde? Moisés. Desde Moisés. ¿En qué parte de la Biblia encontramos libros cuyo autor físico es Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 5 libros. ¿Dónde están esos 5 libros? Al final del Antiguo Testamento. Al principio. Génesis es el primer libro. Entonces dice que comenzando desde Moisés, o sea, empezó a hablar desde Génesis. Y les dijo, mira, esto tiene su explicación desde lo que dijo Moisés. Esto tiene que ver con la Pascua. Esto tiene que ver con aquel episodio en el cual el Señor Dios le dio instrucciones a Moisés para que condujese la salida de Egipto. Esto tiene que ver con la institución de la Pascua, del Cordero, porque en ese entonces era una manera de limpiar los pecados, pero no de quitarlos. El que viene a quitar los pecados es ese. Pero es necesario conocer la Pascua, es necesario conocer el episodio de la salida del pueblo de Egipto para poder entender cuando el Señor viene. Nosotros podemos celebrar a lo mejor a finales de marzo la Semana Santa y vamos a decir, mira, va a haber gente representando la pasión de Cristo y vamos a ver películas en la tele de la pasión de Cristo. Pero hermanos, si no entendemos lo que pasó en el Antiguo Testamento, no vamos a saber
el contexto verdadero del sacrificio de Cristo. Porque eso fue profetizado. ¿Qué quiere decir profetizado? Fue dicho mucho antes de que ocurriera. Se les estuvo preparando al pueblo durante siglos. Exactamente. Y aún así, o sea, yo, bueno, mi cabeza lo entiende de esta manera, ¿no? Que la idealización del ser humano, de querer entender las cosas a su conveniencia, no nos permite verlo como realmente son las Exactamente. No solo a su conveniencia, sino de acuerdo a su trasfondo humano. Exacto. Y no de acuerdo al entendimiento A de lo que Dios. realmente Es por eso que cuando el Señor Jesús tiene su encuentro con Nicodemo, ¿ustedes creen que Nicodemo no conocía Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, todos los demás libros hasta llegar a Malaquías? Sí. ¿Por qué entonces Nicodemo fue a buscar a Jesús una noche para que nadie se diera cuenta del Sanedrín y hacerle preguntas como, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? O sea, por eso el Señor le dice, tú eres maestro y no sabes. Porque ahí viene la idealización. Porque justamente Nicodemo había visto todo desde el punto de vista de que las cosas iban a cumplir de una manera necesariamente literal, cuando no era así. Por eso el Señor le dice a él, os es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Y él dice, a ver, sigo pensando materialmente y digo, ¿cómo le hago? ¿Me vuelvo a meter en el vientre de mi madre y nazco? Porque no había entendido que era un nacimiento espiritual. Entonces, viene toda esta explicación de parte del Señor. Por eso es que cuando Él tiene su confrontación con Nicodemo, Nicodemo está hablando el mismo idioma que el Señor, porque los dos conocen el Antiguo Testamento. Y entonces, de alguna manera, Nicodemo, al menos, tiene la duda, diciendo, ¿no será este el Cristo que estamos esperando? No se atreve a preguntarle. Ninguno de los miembros del Sanedrín se atrevían, hasta después cuando lo acusaron. Pero él sabía que por las cosas que estaba haciendo Jesús, Dirían por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente, ahí aplicaría ese dicho. Y ahorita vamos a ver otro refrán que aplica más adelante. Pero sí es cierto, aquí aplica eso, ¿no? Disculpe, Sí. en los libros que escribió Moisés son Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 primeros, lo que se conoce como el Pentateuco. Bien, dice aquí entonces el versículo 28 que dice que hizo como que, bueno, ustedes se quedan aquí en Emaús, yo sigo mi camino, ¿no? Hizo como que iba más lejos, ¿no? Y le dijeron, no, espérame. Pues ya que nos estás regañando, Nos acabas de regañar ya que estás lavando las nos manos dijiste, y demás. pues ahora quédate, ¿no? Descansa aquí porque pues ya llegó la noche. Entonces lo invitan. Dice, más ellos, adelante alguien que nos ayude a partir del versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. A ver, ¿qué fue lo que hizo que lo reconocieran? Que Cuando se quitó el turbante, que realizó algo que ellos ya tenían familiarizado. es correcto. Ellos sabían que solo él podía partir el pan de la manera en que lo hizo. No era la primera vez que lo veían partir el pan. Así que estaban familiarizados. Es decir, que el Señor había celebrado esta cena con ellos, con los discípulos, con los apóstoles y con muchísima gente. No es la última cena la única que celebró. Celebró otros eventos. Porque muy probablemente estos discípulos, Cleofas y el otro, no estuvieron en la última cena. Ese fue un círculo muy cercano de los 12. Sin embargo, aunque ellos no estuvieron en esa última cena, sabían cómo partía el pan el Señor. Había un protocolo, había una manera específica de hacerlo.
Entonces dice, no lo reconocieron porque les hubiera enseñado su credencial, ni porque les hubiera dicho, mira, a ver, me voy a quitar el turbante para que me veas bien, a ver, pongamos la luz. No, al momento que él partió el pan y se los dio, lo reconocieron. Aquí diríamos otro refrán, hermana, les cayó el 20. Les cayó el 20. Así diríamos coloquialmente nosotros, ¿no? Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él Desapareció. dijo, hasta aquí, ya hice lo que tenía que hacer con ustedes dos. Desapareció. Entonces dice, en el versículo 52, alguien que nos ayude, por favor. Perdón, 32, a partir del 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Okay. Como lo habían reconocido al partir el pan. Nuevamente, ellos hacen aquí ahora una pregunta entre ellos dos, ¿no? Dice, y se decían el uno al otro. Iniciamos otra vez con este signo de puntuación, signo de interrogación. ¿No nos ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es decir, los dos sintieron algo cuando les empezó a regañar allí en el camino y cuando les empezó a hablar de las escrituras, de Moisés, de Isaías, de Jeremías, pero no decían nada. No sabían qué estaba pasando, pero los dos tenían un ardor por dentro. Uno al otro no se decían, pero ya cuando ya desapareció, dicen, oye, ¿a ti te ardía el corazón? Sí, a mí también. Es cuando nos estaba abriendo las escrituras. Ahora, ya llegaron a su casa. Es de noche. Incluso le habían dicho a él que se quedara porque ya había declinado el día, ¿no? Oye, ya es peligroso que te regreses, que sigas tu camino. Mejor quédate con nosotros. Ellos ya llegaron a su casa, están muy tranquilos aparentemente, pero cuando se les revela Cristo, ¿qué hacen? A ver, agarra nuevamente tus sandalias, agarra nuevamente tu alforja y vámonos de regreso a recorrer otra vez los 10 kilómetros de Emaús, pero ahora hacia Jerusalén. O sea, fue tal la emoción, fue tal la reacción que tuvieron, que no se quisieron quedar ese día a dormir en su casa, sino que habían recorrido 10 kilómetros. Alguien buscó aproximadamente cuántos son 10 kilómetros en pie. 1 hora 25. Bueno, pensemos que 1 hora y media, ¿no? A lo mejor esa hora y media que hicieron caminando primero de Jerusalén a Emaús, tal vez de regreso le hicieron en 45 minutos, porque tuvieron que ir a paso veloz, tuvieron que ir con una emoción muy grande, porque decían, tenemos que regresar a Jerusalén, tenemos que decirles a aquellos que nos dijeron que no lo encontraron en la tumba, que es cierto, nosotros lo acabamos de ver, nosotros acabamos de tener un encuentro personal con él. Vamos a corroborarles que tienen razón, no me importa si son las 3 de la mañana. Voy a regresar a Jerusalén. Y dice aquí que los encontraron, dice nuevamente el versículo 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Correcto. Eso fue lo que les dijeron los que estaban en Jerusalén. Entonces ellos, dice, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. ¿Y cómo? Le habían reconocido al partir el pan. ¿Cómo le habían reconocido al partir el pan? Muy probablemente algunos les dijeron, ¿y cómo sabes que es el Señor? ¿Le viste?
¿Le viste los orificios de los clavos en las manos? ¿Le viste que tenía sangre en el costado? ¿Le viste la sangre en los pies? ¿Cómo sabes que era él? Y ellos dicen, es que solo él puede partir el pan de esa manera. Hay cosas que solamente el Señor Jesucristo puede hacer de la manera en la que las hizo. Es importante aquí ver precisamente que es como Él se revela de ciertas maneras al ser humano y cómo nosotros podemos entender eso que hay en el carácter de Él. Mientras ellos, dice, aún hablaban, en el versículo 36 dice, de estas cosas, ¿qué pasó? Jesús se puso en medio de ellos. Ah, caray, espérame tantito. Lo acabo de ver. Me acompañó a Emaús, partió el pan, me regresé, les estoy platicando y en lo que les estoy platicando ¿En qué momento? se nos aparece y se aparece a los dos de Emaús y a todos los demás que estaban reunidos. Entonces, dice aquí, espantados y atemorizados, ¿qué? Pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. En una pregunta, ¿no? Mirad, dice, ahora sí ya no les enseña cómo parte el pan. Ahora sí, leamos, por favor, alguien ayúdeme a leer qué dice el versículo 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Pasad y ved, porque aún el espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Fíjense que este versículo es sumamente importante. Lo que dice este versículo es muy importante para entender a estas personas. Lejos de criticarlos, lejos de reclamarles nosotros a ellos, deberíamos comprenderlos. Deberíamos ponernos en sus zapatos, como diríamos también actualmente, ¿no? Porque este versículo explica por qué no creían lo que estaban viendo. Es como cuando tú esperas algo maravilloso, pero dices, no va a suceder. Es tan maravilloso que no va a suceder. Pero cuando sucede, que dices, no lo puedo creer, ¿o no? Sí. ¿No dices eso? Es que es tan maravilloso que no lo puedo creer. Pero no es que seas incrédulo, no es que lo niegues. Es que te das cuenta de que es algo que no esperabas. Es algo que era tan grande, tan maravilloso, que dices, eso es imposible. Él no va a resucitar. Pero aquí ya no les dice, déjenme partir el pan. No, les dice, ¿quieren ver? No acá, acá. Porque aquí es donde estaban los clavos. Aquí. Y luego les enseñan los pies. Yo no sé si con el simple hecho de que vieran sus sandalias y vieran sus pies, a lo mejor no le habían puesto atención, pero entonces voltearon a ver los pies. Pero dice aquí que aún viendo sus pies y sus manos, dice, y como todavía ellos, ¿qué dice? De gozo. No lo creían, No estaban maravillados. lo creían. O sea, no es que no le creyeran a él, es que no creían el acontecimiento que estaban viendo. ¿Ve? Estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? O sea, para demostrarles que sí tengo cuerpo. No soy un espíritu. No solo estoy en espíritu. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. No sé si tenía hambre. Yo no sé si tenía hambre. Pero ellos tenían que tener claro que era de carne, que era real, que verdaderamente había resucitado. Y él dice
Él lo tomó y comió delante de ellos. Yo no sé cuál haya sido su expresión. Yo quiero imaginármelos a todos ellos diciéndole, oye, a ver, ¿tenemos algo de comer? Sí, mira, tengo aquí un poco de pez y un panal de miel. Tráelo, dáselo al Señor. ¿A alguien se le habrá ocurrido también compartir el alimento con el Señor? ¿O todos estaban como espectadores viendo qué pasaría? Yo me imagino que estaban, pero como petrificados. Entonces estaban como a la expectativa y por eso seguramente había un silencio nada más esperando lo que iba a hacer el Señor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, mas era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. A ver, otra vez, todo lo que está escrito, ¿de quién? De mí, De Jesús. Jesús está hablando aquí en primera persona. de mí en mi ley y de Moisés en los profetas. Entonces nosotros podríamos leerlo de una manera distinta. Podríamos decir aquí, es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Cristo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que bien dijo la hermana Angélica, ¿verdad? Él está hablando de sí mismo porque tiene la autoridad para hacerlo. Pero nosotros nos damos cuenta de que justamente Él no apela, aunque decíamos perfectamente lo pudo haber dicho, y de hecho lo menciona en el versículo anterior, en la parte anterior, cuando dice, se los dije cuando estaba entre ustedes. Pero además, les quiero remarcar que esto era necesario que ocurriera de acuerdo a como está escrito desde Moisés, desde la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen que, o sea, las habían leído, sin duda alguna, habían leído las Escrituras, el Antiguo Testamento, pero dice aquí que Cristo les abrió el entendimiento, no para que las volvieran a leer, sino para que las entendieran, porque no las habían entendido. Esa es la razón por la que dudaron. Esa es la razón por la que no creían que había resucitado. Esa es la razón por la que tal vez incluso con el gozo que sintieron, seguían con su incredulidad. Pero entonces Él les da tranquilidad y les dice, mira, no te preocupes, te entiendo. Eres humano. Eres humano, igual que los que estamos aquí. Podemos también tener dudas. Podemos a veces pensar, ¿habrá resucitado realmente el Señor? Es humano. Recuerden que hay un personaje que incluso también se utiliza muchas veces como una alegoría y hasta como un refrán, ¿no? Cuando decimos a veces coloquialmente, pues yo como Santo Tomás, ¿no? Por eso es que sí fue real, o sea, ¿Sí? por eso se menciona mucho, como dijo Santo Tomás de Aquino, y todo completo, ¿no? Yo hasta no ver, no creo. Bueno, no es Tomás de Aquino, es... Así dicen, es- de Aquino. Pero Santo Tomás es de que eso Aquino. es una tradición y es un error que se Ajá. comete, pero es Tomás. Ajá, Tomás, sí. el que le llamaban el dídimo, el gemelo, porque tenía un gemelo, era gemelo de otra porque persona. cuando le dicen, dice, no, hasta que yo no vea. Sí, pero fíjense que aquí es importante mencionar esto, ¿eh? La gente comúnmente cuando no conoce las Escrituras relaciona a Tomás como el incrédulo y como si se lo recrimináramos, ¿no? O como diciendo, pues yo hasta que no vea que las cosas son del color, no te voy a creer. O sea, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Hermanos, la Biblia no dice eso. No dice hasta no ver, no creer. Cuando le platicaron a Tomás que habían visto al Señor, él no estaba presente cuando llegó en aquella ocasión. Y Tomás lo que dijo, en un ejercicio, creo yo, de honestidad, es, yo no lo puedo creer. Lo que me estás diciendo es maravilloso, no lo puedo creer. Entonces, él, Lo maravillado. reflexionando, decía, pues hasta que yo no pueda
meter mi dedo en sus hendiduras de los clavos y no pueda yo meter mi mano en su costado, no creeré. Entonces cuando Jesús se le presenta, dice, a ver, Tomás. Bien para acá. Pero no lo hace por avergonzarlo. Sí, no. Lo hace por darle testimonio a los demás y decirles, miren, como Tomás, no me digan que ustedes sí creyeron. Sean honestos. A lo mejor Tomás se atrevió, tuvo la valentía de decir, yo no creo. Pero les dijo, a ver, delante de todos, mete aquí tu mano y aquí tus dedos. Y le dice entonces, no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás, pues evidentemente, se derrumba. Pero se derrumba porque se da cuenta de lo maravilloso que es el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó. Pero no lo hace, insisto yo, por darle testimonio a Tomás, sino lo hace por darle testimonio a todos los que están presentes, pero aún a nosotros mismos. Cuando nosotros a veces pedimos pruebas de algo, ¿no? Es válido. Hermano, no se espante porque usted pida pruebas cuando no cree. Pero esas pruebas a veces llegan. Lo interesante es que a veces llegan esas pruebas y aún así seguimos sin creer. Porque decimos, es que yo, ¿por qué no se aparece aquí Cristo? Pues, perdón, pero con todo respeto, Cristo no es un genio de la lámpara maravillosa. Él se manifiesta de una manera distinta. Él se manifiesta en tu vida. Él se manifiesta con el milagro de que tú alcanzaste salvación debido a que Él entregó su vida voluntariamente. ¿Quieres otro milagro más grande que ese? Tú estabas perdido, estabas muerto, estabas separado de Dios. Y el milagro de que Él entregó su vida te hizo salvo. Puedes empezar por creerle en esa parte. Y de ahí, tú dime cómo ha sido tu vida desde que conociste a Cristo. ¿Es la misma que tenías o ha cambiado? No digo que ya no tienes problemas, pero ahora caminas con el Señor. Esa es la diferencia. Nos va dando entendimiento. Nos va dando entendimiento, nos va dando pautas, nos va mostrando a veces los caminos, nos va mostrando las piedras con las que nos tenemos que tropezar y nos va diciendo cómo podemos tomarnos de su mano para superar esos obstáculos. Sí, porque ya no estamos solos, ya estamos con Cristo, ya las cargas son menos pesadas que cuando no estábamos con Cristo. Así es. Porque cuando no estamos con Cristo nos sentimos abatidos, tristes, desolados, pensamos que no hay solución para todo. Cuando Dios está con nosotros, ya vemos que la solución puede llegar en el momento que Él nos dé la oportunidad y sienta que nosotros en mi vida yo creo que no nos merecemos, ¿no? Sí. Pero tenemos que creer que Él está con nosotros y que siempre va a haber algún momento en que, pues a lo mejor no queremos que mañana sean las cosas, pero que sí que van a suceder en algún momento. Así De es. nuestra vida. Así es, hermana Tita. Es interesante mencionar que aquí en el Evangelio de Juan, Tomás, después de ver al Señor, dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, yo les pregunto, ¿y los que estaban ahí junto a Tomás, qué habrán pensado? Habrán dicho, eso dice Tomás, yo pienso diferente. Ya no había forma de... Ya no había Exacto, forma de no había Ya- forma, Ya sería demasiada necedad. no había forma No, es que ya no había forma de verlo de otra no manera. puedes, Claro, o sea, ya sería no puedes necedad. apelar a algo que ya es tan evidente, ¿no? Y que Como, es como cuando tienes una evidencia, así que dices, Exactamente. como diría George McDowell, ¿no? En su libro, evidencia que exige un veredicto. Cuando tú tienes evidencia delante de ti Sí, ya no. o y sea, ya te no- toca ser juez, pues tienes que emitir un veredicto, ¿no? En este caso tú eres el juez porque te están mostrando la evidencia. Y entonces los demás pues se tuvieron que quedar callados, pero como dice aquí también otro refrán, el que calla, otorga. Pero el que fue, digamos que aquí la punta de lanza de esto fue Tomás. Yo por eso creo que a veces malinterpretamos ese personaje de Tomás y deberíamos de reconocerle un poco más su valentía, ¿no? La valentía de esa persona, que a veces nosotros nos vemos reflejados en que también somos incrédulos. Más que nada por su honestidad. Por su Porque honestidad. le dijo a Cristo, ¿sabes Sí. qué? Estoy dudando hasta que yo meta. Sí. Entonces, Sí, sí, porque
me habrán platicado que resucitó y a lo mejor, pero sí, pero no, y a lo mejor simplemente fue una manifestación de su espíritu. Por eso él dice, yo quiero ver, su forma metafórica de decir quiero ver su cuerpo era, tengo que meter mi dedo. Usualmente la humanidad siempre lo maneja con esta cuestión de necesito que sea tangible para poder Sí. creer. Sí. Entonces aquí el tema es no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Claro. Creerle a lo que Él había dicho, en este caso el Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra. Pero más allá incluso es ir a decir, creerle a Dios por lo que Él dijo desde Moisés, los profetas, los salmos y llegando hasta Malaquías. Es decir, todo aquello que se dijo antes de que el Señor Jesucristo se manifestara en esta tierra. Pues yo creo que es muy, muy importante entender que pues no podemos abstraernos a solamente entender la figura del Señor en los evangelios, en las epístolas y en el resto del Nuevo Testamento. No, porque Forzosamente tenemos que ir al Antiguo Testamento para ver que eso era lo que estaba previsto. Y por eso es importante, hermanos, yo les invito a que hagamos este ejercicio de tener muy, muy familiarizado el tema de libro que está en el Antiguo o libro que está en el Nuevo Testamento, para ubicar justamente que aquellas cosas que son proféticas y aquellas cosas que ya son parte del cumplimiento de las profecías que fueron dadas por Dios desde la antigüedad. sí, porque en el Antiguo Testamento ya hablaban de Jesucristo, que ella venía, no Sí. sabíamos quién era, pero que él Sí, venía, y sobre todo cuando Moisés habla sobre la Hombre. descendencia que iba a venir más adelante para que nosotros pues conociéramos a Cristo. así es. Pues, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios? No sé si tengan algún otro comentario, si les ha ayudado esto a entender un poco por qué no podemos ver a Jesús como un personaje únicamente que se origina en el Nuevo Testamento. Y créanme, hermanos, que aunque parezca increíble, hay organizaciones que se llaman cristianas y que no le ponen énfasis al Antiguo Testamento. Y eso es algo lamentable. Nosotros no podemos hacer eso. Como cristianos tenemos que ser responsables y entender que la palabra de Dios expresada desde el Antiguo Testamento no es otra cosa más que la profecía del que habría de cumplirse con Él en la figura del Señor Jesucristo. Así que, pues demos gracias a Él y tomemos una palabra de oración para darle gracias por su obra. Señor nuestro, te agradecemos porque un día decidiste mandar a tu Hijo en rescate por nosotros, pero porque sobre todo tú esto lo dijiste desde las profecías que vinieron desde el Antiguo Testamento, desde la propia ley de Moisés, desde lo que expresaron los profetas y desde lo que leemos en libros como Salmos y Malaquías. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos por lo maravilloso que es la salvación que tú has provisto para nosotros a través de la figura del Señor Jesucristo. En el nombre de Él, amén. Amén.